Hola, en esta tarea vamos a dar de alta diversos registros en las distintas capas que tenemos creadas. Se trata de dar de alta por cada una de estas capas dos registros. Tenemos la capa de multipunto, la capa de multipolígono y la capa de texto. Para realizar cualquier tipo de operación sobre las capas es necesario editarlas. Y para ello vamos al lápiz amarillo y clicamos y vemos cómo se edita la capa. Por ejemplo, en el caso de la capa multipunto, en el caso de que cliquemos sobre el lápiz, veremos cómo los iconos relacionados con este tipo de capa, que es multipunto, se activan. Exactamente igual en la capa multipolígono, que vemos que en el caso de darle a edición con el lápiz, vemos cómo los iconos para hacer determinadas operaciones se activan. Vemos también cómo el dibujo que representa la capa de multipolígono para dar de alta, pues es un polígono. En el caso de multipunto, pues son los puntos. Nos queda la capa de texto, que esta es una capa especial, que como ya dijimos no tiene un campo geométrico y que en el caso de editarla vemos que no se activa ningún icono, exclusivamente el icono para dar de alta un registro y el icono de pegar un objeto. Quitamos la edición para no cometer errores sobre estas. Bien, guardemos el proyecto. Vamos a empezar a dar de alta los registros en las capas. Para dar de alta vuestros registros debéis de tener en cuenta lo siguiente. Vamos a dar de alta cada uno de los registros en la plaza de Santo Domingo, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta la primera letra de vuestro apellido, y me explico. Todos los alumnos cuyo apellido empiece de la A a la G deberán darlos de alta, los registros que den de alta deberán darlos en la zona norte. Y en el resto, los alumnos cuyo apellido empiece desde la H a la Z deberán darlos de alta en la zona sur. Es simplemente una forma de organizarnos y de organizar la visualización de los trabajos realizados por vosotros. Bueno, pues empecemos a dar de alta los registros. En mi caso, como yo soy Sánchez, voy a dar de alta mis registros en la zona sur del plano. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dar de alta, vamos a señalar la capa multipunto, vamos a activarla, ya se nos ve los distintos iconos que corresponden a este tipo de capa para trabajar con ella. Y voy a utilizar el icono dar de alta un registro, añadir un punto, ¿de acuerdo? Clic con el botón izquierdo y vamos a colocarlo, por ejemplo, en este caso, aquí, clic. Lo que nos muestra cuando doy de alta un objeto es un formulario, que en este caso es un formulario básico, en el que nos enseña la estructura de la capa, con los nombres de los distintos campos. Ya hablaremos luego los procedimientos para darle un estilo a este formulario, ¿de acuerdo? No hay que tocar nada en este campo, que es el campo ID, que es, como ya os comenté, es un campo secuencial, es decir, va generando un número automático. Cualquier cosa que le hagamos aquí, de modificarlo o borrarlo, nos va a dar error. Entonces, el único dato que tenemos que meter por ahora es en el campo NIF nuestro número de usuario, nuestro número de alumno. En mi caso es 00. Bien, ya tengo creado el primer registro. Daros cuenta que el icono, digamos el ratón, sigue con una señal de como una diana por si queríamos dar de alta otro registro. No obstante, voy a guardar el registro y a desactivar la capa para evitar posibles errores. Vamos a dar de alta otro registro. Pues nada, seguimos colocados encima de la capa multipunto, activo la capa, señalo el icono añadir punto y le doy clic, vuelve la señal del ratón, vuelve a convertirse en una diana y le voy a colocar el registro aquí.
tener en cuenta que cuando yo hablo de colocar un punto o de colocar un polígono, en realidad lo que estoy diciendo es que voy a dar de alta datos. El icono o el polígono no son más o no es más que la representación de los datos que tenemos debajo. Bueno, pues en este caso sigue saliendo el mismo formulario, aquí no meto ningún dato, y en el caso del NIF registro, doy de alta mi número de usuario. Aceptar. Guardar y desactivar la capa. Vamos ahora a hacer lo mismo, pero con la capa de multipolígono. Es decir, voy a dar de alta mis dos registros en la capa de multipolígono. Señalo la capa, activo el lápiz, activo la capa y vemos que los iconos para hacer operaciones con el objeto se activan y en concreto a diferencia del otro que era añadir punto, pues ahora es añadir polígono. Vemos que el dibujo es un polígono. Pues clic y vamos a dibujar un polígono. Pues en este caso, con el botón izquierdo, clic, otro clic, clic y clic. Y termino con el botón derecho. La misma circunstancia que con la capa de puntos o multipuntos. Me aparece, cuando doy de alta un registro, me aparece el formulario, un formulario muy básico, en el que también me aparece el número secuencial que no puedo tocar, y en este caso voy a meter el número de usuario o de alumno en el asunto. Aceptar. Guardar. No voy a desactivar porque voy a dar de alta otro registro, ¿vale? Otro polígono. En este caso vamos a darlo aquí de alta. Clic, clic, clic y botón derecho. Lo mismo, vuelve a salir el mismo formulario y en el asunto le pondré mi número de alumno o de usuario. Guardar, y en este caso sí que voy a desactivar la capa. Tenéis que tener en cuenta el orden de colocación en el panel de las distintas capas. ¿Por qué? Porque un orden incorrecto de las capas puede hacer que no se visualicen determinados elementos. Daros cuenta que esto es una capa, voy a quitar esto, daros cuenta que esto es una capa de polígonos y tenemos encima una capa de puntos. Si la capa en el panel, si la capa de polígonos estuviera encima de la capa de puntos, vemos cómo desaparece el punto. Y no es que haya desaparecido, es que está debajo. ¿De acuerdo? Ya sabéis que el orden, en general, el orden de las posiciones de las capas en el panel de QGIS siempre es puntos, líneas, polígonos y en la última parte, en la zona inferior, las capas de ortofotos. Bueno, en este caso está mal, lo que hago es clico con el botón izquierdo y lo pongo debajo. ¿De acuerdo? Esto es una norma esencial porque a veces no nos damos ni cuenta y no estoy observando los registros que hay debajo. Bueno, pues yo ya he dado de alta dos registros por cada una de las capas geométricas y me falta pues dar de alta los dos registros en la capa de texto, que ya sabemos que es una capa especial que no contiene un campo geométrico, es decir, no contiene una ubicación geográfica en el plano. No obstante, vamos a darla de alta. Volvemos a señalar la capa, activo la capa con el lápiz y vemos que en la barra de herramientas de las capas no aparecen activadas los iconos. ¿Por qué? Porque estos iconos están vinculados a un objeto. ¿De acuerdo? Como en este caso no existe, pues simplemente nos enseña el icono para dar de alta un registro. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues nada, activo, clic y vuelve a salir un formulario, si bien no podemos colocarla en ninguna posición, ¿vale? Nos vuelve a salir, como en los casos anteriores, el número secuencial, que no toco, y en el campo del NIF registro mi número de alumno. Ya veis que no aparece ningún objeto. Guardar. Vamos a dar de alta otro. No desactivo, sino que la mantengo activa y vuelvo a dar de alta otro.
lo mismo, aparece el mismo formulario y en el campo NIF doy de alta mi número de usuario. Guardar y desactivar. Ya tengo registrados dos elementos por cada una de las capas. A modo de curiosidad, si queréis ver los números de registros que tenéis dados de alta en cada una de las capas, pues nos posicionamos en cada una de ellas, botón derecho, y le decimos que cuente los números de registro. Aparecen 2, en este caso aparecen 2, y en este caso, aquí arriba, aparecen 2. Ya veis que tengo 2 registros por cada una de las capas. Bien, pues ya tenemos los registros dados de alta. ¿Cómo podemos comprobar los datos que tenemos registrados en las capas? Vale, pues en un principio, aunque esto lo vamos a tratar en otro vídeo, lo vamos a hacer ahora mismo de una forma muy básica. En este caso a mí me interesa conocer qué dato tenemos en este punto. Voy a desactivar la capa de polígonos para que no interfiera. Bien, pues en este caso a mí me interesa comprobar qué datos son los que he registrado en este punto. Me sitúo encima de la capa, botón información, y con el botón derecho del ratón me posiciono encima y me aparece la capa de multipunto. Si yo le doy doble clic o clic, me aparecerá el formulario donde constan los datos que yo he registrado. En este caso lo único que he dado de alta ha sido el número del alumno, porque este número es el número secuencial que autogenera el propio QGIS, que no lo ponemos nosotros. En el caso, por ejemplo, que quiera ver el otro, botón derecho y me vuelve a salir el mismo formulario. Si queremos, por ejemplo, seleccionar los dos, para ver los datos de los dos, me pongo encima de la capa y con este botón de selección espacial, en este caso utilizo lo que hago es me clico en la parte superior, suelto en la parte inferior y selecciona los dos objetos. Utilizando la tabla de la barra de herramientas, esta tabla de atributos, clic y comprobamos los dos registros que tenemos. Si selecciono uno, aparecerá el registro y si selecciono el segundo, pues aparecerá este. Estas mismas operaciones se puede hacer con la capa de multipolígono. Voy a deseleccionar primero este objeto que está seleccionado, ¿vale? Y dejo la capa exclusivamente de multipolígonos. Pues exactamente igual. Botón derecho en el objeto y me aparece el formulario del objeto en concreto, los datos que hemos introducido. Incluso podría, sin cerrar ver también con el botón derecho los datos de este objeto, los dos a la vez. ¿De acuerdo? Deselecciono. Si yo quisiera seleccionarlos de golpe, como hemos hecho en el caso de multipunto, pues lo mismo, señalo la capa, en este caso seleccionar la barra para mano alzada, la selección por mano alzada, clic exclusivamente, sin apretar nada, simplemente me paseo por la zona donde yo quiero buscar los objetos, clic otra vez y quedan seleccionados los dos. Vamos a la selección de la tabla por atributos, clic y vemos los dos objetos, uno y otro. Cerramos y deseleccionamos. En el caso que tengamos las dos capas activadas, es decir, una encima de la otra, nos ocurre que cuando queremos buscar los datos de un objeto nos va a decir geográficamente qué datos son los que están superpuestos. Y me explico. Si yo quiero buscar los datos de este objeto, de este punto, botón información, si le doy al botón derecho, aparecen la posibilidad de tener datos de todas las capas que están interrelacionadas geográficamente. En este caso, a mí me interesa el punto, aparece en este caso el formulario de ese punto con los datos que tuvieran registrados y al mismo tiempo, botón otra vez derecho, y voy a la capa multipolígono y me está enseñando también los datos
de la capa de multipolígono. Es decir, en una sola ubicación geográfica podría tener los datos de las distintas capas que se interrelacionan. Deselecciono. En el caso de los datos que están registrados en la tabla de texto, en este caso no podemos buscarlos geográficamente y señalarlos, sino que para comprobar los datos que tenemos dentro, pues simplemente señalarla, y con la tabla de atributos, pues nos informaría de los datos de los registros que están dados de alta y evidentemente sus datos. Ya veis que no nos señala nada en el panel de la capa, el panel de QGIS. Bueno, pero eso, la forma de buscarlo, ya hablaremos de ellos, cómo se seleccionan y se buscan los datos de todas las capas. Bien, pues ya tenemos los registros dados de alta. En aquellos casos en los que tengan campo geométrico, pues están ya posicionados y se están visualizando. ¿Qué más operaciones podemos hacer en estos registros? Por ejemplo, hemos ido hablando durante todo el tiempo de las capas multipunto y multipolígono, sin embargo no de las de punto y las de polígono. En realidad no existe una diferencia entre ambas, es decir, todas almacenan los mismos datos. ¿Cuál es la gran diferencia? Pues en muchísimas ocasiones las ocupaciones en el plano, en el territorio, no tienen una continuidad geográfica, sino que están, digamos, ubicadas en sitios distintos. Por ejemplo, tenemos los casos de pues, los bares, en los que podemos tener un expediente con una ubicación geográfica de un bar. Sin embargo, la ocupación en la vía pública, que quedaría representada pues, por el dibujo de las mesas, no tiene una continuidad. Una está en un sitio y otra está en otro sitio. Para que estos dibujos se puedan hacer discontinuos, nos hace falta una capa multiobjeto. Es decir, que en un solo registro puede haber un objeto, un dibujo en un sitio y otro dibujo en otro sitio. Pero todas corresponden al mismo registro, ¿vale? Eso no quiere decir que en este tipo de capas no se pueda simplemente registrar los datos y poner un punto o un polígono. ¿De acuerdo? Bien, pues en este caso lo que vamos a hacer es dar de alta nuevos puntos, nuevos imágenes a un solo registro. Vamos a ver cómo se hace. Nosotros hemos dado de alta dos registros. Voy a ponerme en la posición de la capa multipunto. Tenemos dado de alta dos registros. Lo vemos con la tabla de atributos. E imaginemos que en uno de ellos nos hemos dado cuenta de que solamente hemos dibujado un punto, cuando, por ejemplo, correspondería dos puntos distintos. Imaginemos el caso de un titular de un inmueble con una sola referencia catastral y que tienen dos puertas ubicadas geográficamente en sitios distintos, ¿vale? Imaginemos que es esta. ¿De acuerdo? Bien. Sin embargo, resulta que hay otra puerta en esta parte de atrás. Evidentemente hay una discontinuidad en el dibujo, pero para esto se utilizan las capas multiobjeto. ¿Cómo generamos dentro del mismo dato? Es decir, no tenemos que repetir los datos otra vez del titular. ¿Cómo generamos que en este mismo registro poner otro puntito en otro sitio, sin tener que duplicar el registro? Vale, pues esa operación se realiza de la siguiente manera. Deseleccionamos todo para empezar. Y sabiendo que el registro en el que debemos de dar de alta otro punto, otro dibujo, pues lo que hacemos es seleccionar el registro, ¿de acuerdo? Así, o bien, si tenemos la tabla abierta o lo hemos buscado pues, de otra forma, que ya hablaremos de ella, pues supongamos que es este, y este no es, este. Bien, pues tenemos seleccionado el objeto. Ya sabéis que cuando cambia de color, en este caso amarillo, pues quiere decir que está seleccionado. ¿De acuerdo? Este caso y este caso. El color de la selección se puede configurar en las propiedades generales de la capa. Eso ya hablaremos más tarde. Bien, pues tenemos seleccionado este registro.
Y nosotros queremos a este registro con los datos del titular, pues posicionar también otro punto para hacer visible que tenemos dos entradas de vehículos en este solo registro. ¿Cómo hacemos esto? Bien, pues seleccionado el registro que nos interesa, seleccionada la capa en cuestión, vamos a abrir esto para que se quede aquí arriba, ¿vale? Seleccionada la capa, lo que voy a hacer es activarla, porque no está activada. Aunque esté seleccionada, no está activada. Puedo activarla desde aquí o activarla desde aquí. Vamos a activarla, en este caso, desde aquí. Es decir, las operaciones que tenemos hasta ahora es que estoy en la capa multipunto, que he seleccionado un registro, que tiene exclusivamente una ubicación geográfica, pero a mí me interesa a ese mismo registro colocarle otra. Bien, pues estando en esta posición, yo tengo que buscar un icono en el que me diga que quiero añadir algo a ese registro. No se trata de generar un registro nuevo, sino al que está ya generado, quiero añadir otro objeto geográfico. Bien, pues hay un icono, que es este, que se llama añadir parte, en el que una vez que tenemos seleccionado y activada la capa y seleccionado el registro, le voy a decir que añada parte a ese registro, pues por ejemplo, pues en esta posición. ¿De acuerdo? Lo que hago es guardar y desclicar. Voy a quitar la diana de dar de alta registros para que no haya problemas. Lo di a cualquier otro icono y se desactiva. Tener que tener en cuenta que en muchas ocasiones queda el registro abierto, ¿vale? Tenemos que ir a la parte inferior en la barra de herramientas y activarlo, ¿vale? Porque sigue seleccionado, ¿lo veis? Cierro. Ya no existe ninguna selección de ningún registro, salvo estos dos puntos, que lo voy a hacer es deseleccionarlo. Vale, muy bien. En un solo registro he dado de alta dos puntos. ¿Por qué? Porque la capa es multipunto. Si os dais cuenta, si yo seleccionara un punto, de esos dos puntos selecciono exclusivamente uno, veréis que se activa los dos. ¿Por qué? Porque yo estoy seleccionando un registro único, aunque tenga dos puntos. Vamos a hacerlo con la capa de polígono, perdón, multipolígono. Exactamente igual. A mí me interesa añadir otro objeto en este registro, que no olvidemos que esto es un registro y que tiene visibilidad en base a este polígono, pero debajo lo que hay es un registro. Lo que vamos a hacer es seleccionar el registro, pues lo mismo, en este caso o mano alzada o en selección normal, activo la capa evidentemente, y lo que hago es un clic y sosteniendo presionada la tecla, selecciono el objeto. Volvemos a tener la misma situación. Capa activada. Si le doy a la tabla de atributos, veo que el registro está seleccionada y lo que quiero es añadir un dibujo nuevo, un objeto nuevo a este registro. Pues exactamente igual que en la capa de multipunto. Hay un botón en el que le podemos decir quiero añadir una parte a algo que ya existe. En este caso es este botón. ¿De acuerdo? Añadir parte. Clic y me pongo en la posición que me interesa y dibujo un nuevo objeto. Clic en un sitio, otro, uno, otro y otro. Y botón derecho y... Muy bien. Lo voy a guardar y desactivo la capa para que no haya problemas. Sigue seleccionado el objeto. Vemos incluso aquí que la capa está seleccionada todavía. Voy a cerrarla para que no hayan problemas. Sigue seleccionado el objeto. Y desactivo. Pues exactamente igual. Si yo quisiera ver los datos de este objeto, serán los mismos que este. Si yo selecciono el objeto, cualquiera de ellos, de ese registro, me iluminará los dos objetos. Lo vemos aquí. Este es el objeto seleccionado. En este caso, por ejemplo, solamente hay un objeto, por lo menos que se vea. ¿De acuerdo? Muy bien. Desactivo la capa.
compruebo que no tenga nada abierto, que no sea el QGIS. Muy bien, pues esta es la posición ahora mismo que nos interesa. Seguimos trabajando. Voy a comprobar que todo esté correcto y, sobre todo, guardar el proyecto. Ocurre muchas veces que no nos damos cuenta, cerramos y parte del trabajo lo perdemos. En el caso que tengamos claro que vamos a dar de alta un registro en una de las capas de multiobjeto y que ese registro va a contener dos ubicaciones geográficas distintas, es decir, dos objetos distintos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es generar un registro. Activamos esta capa, conmutamos su edición y en este caso es una multipolígono, pues le doy a dar de alta, generar un nuevo polígono, clic, 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 clic y botón derecho. Como siempre nos aparece el formulario que no tocamos el ID y en el asunto le vamos a poner el número del alumno. Muy bien, muy bien. Pues lo lógico sería que si vamos a añadir otra parte, es decir, otro dibujo, lo que podemos pensar es que, como hemos hecho hasta aquí, con el icono de añadir parte, podríamos añadir un segundo objeto. Perdón, en este icono, ¿vale? Bien, pues nos dice al señalar añadir parte que no se pudo añadir. Es decir, no hay ningún objeto seleccionado. El objeto hasta ahora, el registro, está todavía, digamos, sin archivar, sin guardar. No existen en la base de datos. Por lo tanto, la operación es señalarlo, ¿de acuerdo? Y, digamos, señalar la capa. Y lo que hacemos es guardar las modificaciones que se han hecho hasta ahora en la capa. Es decir, guardamos ese registro que todavía está, digamos, en el aire. Guardamos. Bien, pues una vez que está guardado ese registro ya existe en la base de datos. Tengo que añadirle una parte. Y como hemos hecho hasta aquí, lo que vamos a hacer es seleccionar ese registro que sí que existe ya, aparece registrado y ahora sí que voy a añadirle una parte. En este caso, volvemos a utilizar el icono de añadir parte. Clic, ¿vale? Y botón derecho. Ya vemos que sí que nos ha dejado esta vez generar el segundo objeto. Pero es más, podríamos seguir, puesto que el registro sí que existe ya, podríamos seguir dibujando con el icono añadir parte, pues otro dibujo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues que en un solo registro aparecerán tres ubicaciones geográficas distintas. Guardamos, sobre todo, guardar y desactivar. Y además deseleccionar. Observemos aquí a ver si hay alguna otra capa abierta. No. Muy bien. Pues en este caso, en este registro, en el tercero, hemos dado de alta tres ubicaciones geográficas distintas. Tres puertas, tres ubicaciones de mesas, tres zonas donde se está edificando, etc. Pero para eso, primero hemos tenido que generar el registro con el dato y con una ubicación, guardar ese registro y entonces seleccionarlo y utilizar el icono de añadir parte. Bien, pues ya tenemos una serie de operaciones realizadas con los distintos registros y con las distintas capas. Hemos dado de alta dos registros por cada una de las capas y en las capas que tienen una ubicación geográfica, que son georreferenciadas, pues hemos dado de alta en algunos casos en un registro un dibujo, una ubicación, en otros casos dos ubicaciones y en el caso, por ejemplo, de la última que hemos realizado, en un solo registro, tres ubicaciones. ¿Qué operaciones podemos seguir haciendo? Pues, vale, pues vamos a ver, por ejemplo, en los casos en los que nos interese mover los registros. Nos hemos dado cuenta que este punto no debe estar aquí, sino que debe estar aquí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues evidentemente lo primero es señalar la capa que nos interesa, señalar el registro o el dibujo que nos interesa. En este caso lo vamos a hacer con este registro, que solamente tiene un dibujo.
que solamente hay un punto, y lo vamos a hacer es, pues en este caso con selección normal, clicamos en la parte izquierda, por ejemplo, y sin soltar, soltamos enfrente. Ya tenemos este registro seleccionado. Si abrimos la tabla de atributos con esta selección, nos enseñará el registro seleccionado. Este sería el de 2 posiciones y este sería el que nos interesa. Bien, una vez seleccionado, nosotros podemos decirle al registro que lo mueva de sitio. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, pues seleccionada la capa, el formulario ha quedado abajo en esta parte, ¿vale? Podemos tenerlo sin que se vea o simplemente también podemos tenerlo aquí activado, ¿vale? Bueno, pues en el momento en que nos interese moverlo, ya tenemos seleccionado, activo la capa, ¿de acuerdo? Y no voy a generar uno nuevo, sino que voy a utilizar uno de los iconos que se utilizan en esta capa de punto multipunto, que en este caso antes ha sido la de añadir parte, ahora lo que es mover parte, ¿vale? Este icono de mover el objeto tiene dos posiciones, dos opciones. Una es que sería esta, que es copiar y moverlo a otro sitio dejando el que estaba, o la más sencilla, que es mover el objeto en cuestión. Yo le doy a esta posición, clico en su posición y vuelvo a clicar donde a mí me interesa ocuparlo. Perdón, que se quede ubicado. ¿De acuerdo? Y como siempre, guardar y desactivar y deseleccionar. ¿Qué ocurre si yo quiero seleccionar de un registro, en este caso con 2 dibujos o 3 ubicaciones, quiero seleccionar una de ellas para moverla de sitio? En este caso no se puede hacer mover solo una parte. Quiere decir con esto que si yo quisiera, por ejemplo, en la capa de multipolígonos, mover cualquiera de estos objetos, selecciono, activo la capa, y si yo quiero mover el objeto, aunque clique en cualquiera de ellos, me va a mover la totalidad. Ya he señalado, imaginemos que yo quiero mover este objeto, me mueve el objeto entero. ¿Qué puedo hacer cuando yo solamente quiera mover una parte? Voy a darle escape, ¿vale? Y vamos a hacer la operación para que solo mover esto. En este caso no queda otro remedio que utilizar, que ahora la veremos más adelante, borrar la parte en cuestión y volverla a hacer en otro sitio distinto. En este caso utilizaríamos el icono de borrar parte, puesto que ya está seleccionado, le decimos clic borrar parte, eliminar esta parte y volver, como ya está seleccionado, en este caso sin salir de la capa, sin seleccionar nada, puesto que ya lo está, añadir parte. Y volvemos a hacer el objeto, el tercer objeto, donde a nosotros nos interesa. Guardar. Desactivo la capa para que no pueda hacerse ninguna operación que no controlemos en ese objeto, ¿vale? Y deselecciono para ver cómo ha quedado. Utilizo la mano y muevo. ¿De acuerdo? ¿Qué otras operaciones básicas nos quedaría realizar con los registros? Bueno, pues en un principio nos quedarían dos operaciones básicas en el trabajo con los registros, que sería la de borrar parte de los objetos, de los dibujos de un solo registro, o bien la definitiva, que sería borrar un registro entero. Empecemos, por ejemplo, a eliminar parte de los objetos de un solo registro. En este caso vamos a trabajar con este registro que tiene 3 objetos dibujados. Me pongo en la posición de la capa, selecciono, da igual que haga primero la activación que seleccionar, o al revés. En este caso selecciono cualquiera de los objetos porque se va a seleccionar el registro entero. ¿De acuerdo? Y una vez que estoy seleccionado, activo la capa. ¿Qué es lo que hemos dicho que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es eliminar una parte del objeto.
¿vale? Imaginaos que pues, en un momento determinado hay en un bar 3 mesas o 3 bloques de mesas y pues, se da de baja uno. ¿Cómo lo hacemos? Pues eliminando la parte que corresponde. ¿Qué botón, qué icono utilizo una vez que está activada la capa, en este caso de multipolígonos? Pues la de borrar parte. Clico y selecciono aquella parte, aquel dibujo que quiero eliminar. Clic. ¿De acuerdo? Imaginemos que queremos eliminar también otra parte. Pues clic. Guardamos y desactivamos. Y desde luego deseleccionamos la capa. Ha quedado solamente un dibujo. Los datos del registro se quedan exactamente como estaban, es decir, mantiene los datos del titular, los datos del número de la calle y cualquier dato que estuviera en el registro. Pero el dibujo, el objeto, en vez de ser 3, son ahora 1. Vamos a hacerlo, por ejemplo, también en la capa de multipolígonos. Pues exactamente igual. Perdón, multipolígono, multipunto. Seleccionamos la capa a multipunto, seleccionamos el registro que nos interesa eliminar una parte del dibujo, del objeto. Selecciono este registro, que es el que me interesa, perdón, este dibujo, que es el que me interesa. Evidentemente está seleccionando el registro que está debajo y yo quiero eliminar este o este. Bien, pues una vez que lo tengo seleccionado, tengo la capa activada, pero no la tengo conmutada, es decir, no la he activado para trabajar con ella. La activo y volvemos, como en el caso de la capa de polígonos o multipolígonos, a seleccionar el icono de eliminar parte. Este es el caso, borrar parte y pues cualquiera de los dos, este mismo. ¿De acuerdo? Una vez que está eliminado, guardar y desactivar. Se puede realizar trabajos sin desactivar continuamente la capa, pero bueno, en determinados casos siempre es interesante para evitar que no nos demos cuenta que la capa quede activada y realizamos cualquier otra operación que creamos que estamos haciéndolo en un registro y resulta que estamos trabajando con el que todavía teníamos seleccionado, ¿vale? Y deselecciono. Y por último, la operación que nos queda realizar con los registros sería la operación definitiva sobre un registro, es decir, borrarlo. En este caso no estamos borrando parte del dibujo, sino lo que estamos haciendo es eliminando tanto el dibujo como los datos sobre ese dibujo, es decir, el registro que existe en la base de datos. En ese caso pues que tengamos claro que queremos hacer eso, pues simplemente seleccionamos el registro que nos interesa, que ya hablaremos de cómo se seleccionan los registros, porque ahora mismo aquí pues hay una capa de 3 registros que es fácil localizarlos, pero en el caso que haya capas con miles de registros hay que localizar el registro en concreto. Pero bueno, en este caso nosotros posicionándonos en esta capa, si bien estamos viendo el registro que nos interesa o el dibujo que representa dicho registro lo estamos viendo aquí, o bien abrir la capa con la tabla de atributos, seleccionamos el registro que sabemos que queremos eliminar. Este caso no es, este caso no es, o este caso sí es. Podríamos haberlo seleccionado aquí o directamente sin abrir la tabla de atributos, con la opción de selección normal, pues clicar. ¿De acuerdo? Tenemos la tabla todavía abierta abajo, ¿vale? Esta es la que nos interesa. Procurar comprobar periódicamente por si tenéis abierto algunas otras capas que podéis estar trabajando en ella y no os dais cuenta. Muy bien, pues el registro que nos interesa, no, este es de multipunto, que no me interesa. Precisamente lo que os estaba diciendo, ¿vale? Estaba seleccionando este registro. Bueno, vamos a deseleccionarlo todo, ¿vale? Y volvemos a seleccionar el registro que me interesa de la capa multipolígono, que en este caso es este. Tenemos selección, clic en la parte superior hasta
la parte inferior. Ya lo tenemos seleccionado, ya tenemos el registro que nos interesa. Si vemos la tabla de atributos, posicionándonos en la tabla, vemos que este es el registro en cuestión. ¿De acuerdo? Bien, pues ¿cómo puedo eliminarlo? Pues exactamente igual que hacemos con los trabajos de las distintas capas. Activarla primero, que puede ser desde aquí o puede ser desde aquí. Si la activamos desde aquí, vemos cómo se activa, se conmuta la edición de la capa. ¿Qué debemos elegir? ¿Qué icono debemos elegir para borrar el registro entero? Daros cuenta que en la tabla tenemos 3 registros. Yo lo que voy a hacer es borrar uno. Pues como en el caso anterior, podría borrarlo desde aquí o el icono desde aquí. Vamos a hacerlo desde aquí. Ya veis que ha desaparecido y que en la tabla donde aparecen los registros ya no está el tercer registro. Guardamos y conmutamos la edición. Bien, pues las tareas que debemos de hacer en relación a este vídeo se basan en, digamos, la explicación de todo el desarrollo de este. Es decir, la de generar dos registros, la de dar de alta en algún registro un objeto multipunto, multipolígono, la de generar movimientos de los objetos, así como borrar una parte de un objeto multipunto, multipolígono, como la de borrar el registro en su totalidad. Entonces, una vez que hemos hecho, bueno, pues que hemos visto el vídeo, debemos iniciar las tareas de este módulo de la siguiente manera. En primer lugar, debemos de dar de alta, como decíamos en el vídeo, 2 registros en cada una de las capas. En 2 de ellas serán con objetos, puntos y multipuntos. Ya sabéis que debéis dibujarlo en función de la zona norte o la zona sur de la plaza de Santo Domingo, en función del apellido. Y luego tenemos la tercera capa, que es la de texto, en la que simplemente hay que dar de alta 2 registros y evidentemente no tendrán ningún tipo de ubicación. En las capas geométricas en los que tenemos 2 registros, en uno de ellos debemos de crear otro objeto más. Es decir, como hemos dicho en el vídeo, seleccionar de ese registro ese objeto y añadir otro objeto más para hacerlo multiobjeto. Luego debemos seleccionar en el panel de capas donde figuran las distintas tablas que tenemos dado de alta, las distintas capas, y seleccionar la opción de contar números de registros y marcarla. Con esto lo que conseguimos es saber el número de registros que tenemos dados de alta. Y por último, lo que tenéis que hacer es iros a las capas y una vez seleccionadas, con la opción de abrir tabla de atributos, clicarla y nos saldrá la capa con los registros que tenemos dados de alta. En este caso es la capa de multipunto. Marcamos la de multipolígonos, tabla de atributos, es esta. Ha desaparecido la otra, pero ahora la llamaremos al tablero. Y tenemos la tabla de texto, que volvemos a llamarla con la tabla de atributos. En este caso, la tabla de texto la ponemos en la parte de arriba, ¿de acuerdo? Las siguientes tablas las tenemos aquí abajo. En este caso nosotros tenemos la tabla de texto, pues vamos a llamar, por ejemplo, a la tabla multipunto. Clic y la posicionamos arriba, ¿la veis? Jugar un poco con las dimensiones de la tabla para que se vea más o menos, se vea todo, ¿vale? Y la siguiente que nos queda pues sería en este caso la de multipolígono. Pues nada, aquí la tenemos, ¿de acuerdo? Debéis de, vaya, se me ha ido otra vez, bueno, no pasa nada. Debéis de colocar el tablero de tal manera que cuando nosotros copiemos esta imagen se observen todos los objetos que habéis hecho, ¿vale? Todos los registros. Volvemos a llamar a las capas para que las pongáis en la imagen.
Por ejemplo, texto hemos dicho, seguimos con la tabla de aquí, con la tabla de multipunto y con la tabla de multipolígono. Aquí la tenemos las tres, ¿de acuerdo? Una vez, volvemos a, se me han ido otra vez. Bueno, esto os puede pasar, así que con tranquilidad. Multipunto y multipolígono. Si tocamos otra vez el tablero, pues evidentemente se cerrarán otra vez, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos esta imagen en la que vemos los registros que habéis dado de alta, los números de los registros que hay, porque además esto nos va a permitir saber que hay dos registros, por ejemplo, en el caso de multipunto, sin embargo hay 3 puntos. Eso querrá decir que uno de esos registros es el multipunto. Bien, pues una vez que tenemos esto, iremos a recortes, le damos a nuevo y seleccionamos la imagen completa. Y una vez que tenemos la imagen completa, la vamos a guardar en nuestra carpeta de curso QGIS y le vamos a dar la denominación a esa imagen, el número del alumno, de usuario, yo en este caso sería 00, guión bajo, número del módulo del que se trate, guión bajo también, y el número de la imagen que corresponde con las instrucciones del módulo. Y se guardaría en JPG o en cualquier otro tipo de archivo de tipo de imagen. Una vez que está guardado, pues simplemente habría que ir a Moodle y entrar a la tarea, llamar a ese archivo y remitirlo al profesor. Bueno, pues la siguiente parte de la tarea del vídeo consiste en hacer las siguientes actuaciones. Vamos a cerrar si es que no la tenéis ya cerradas, cerramos las tablas que tenemos abiertas de las 3 capas, cerramos, cerramos y cerramos. Tenéis que revisar también que aunque no la tengáis aquí, mirar arriba abajo por si tenéis alguna de las tablas abiertas. Si las tenéis abiertas, simplemente le dais a clic en el aspa y la cerráis. Bueno, la siguiente fase de la tarea sería, pues, primero centrar un poco la imagen de vuestros objetos, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer ahora es seleccionar de aquellas capas geométricas aquellos registros con un solo objeto. Es decir, en el caso, por ejemplo, de la capa de multipuntos, vamos a seleccionar aquel registro que solo tenga un objeto. Señalamos la capa, abrimos la tabla de atributos y comprobaremos cuál de los registros es de un solo objeto. En el caso 1 sí que parece que es un objeto solo y en el caso 2 es efectivamente, este registro es multiobjeto. ¿De acuerdo? Bueno, la tarea es seleccionar los registros con un solo objeto. Y además, lo siguiente que tenemos que hacer es moverlos. Bueno, yo ya lo tengo seleccionado el registro, ¿de acuerdo? Voy a editar la capa, como decíamos en el vídeo, y elegimos el icono que corresponde a mover el objeto. En este caso es esta opción. Ya sabemos que hay dos opciones, copiar y mover solo. Copiar y mover es clicar, dejar el objeto y copiarlo en otro sitio, o bien mover es simplemente eso, clicar y moverlo de sitio. En este caso, la opción que tenemos que elegir es moverlo de sitio. Clico y lo pongo en esta posición. Y como siempre decimos, guardar y desactivar. Vamos ahora a realizar la misma operación con la capa multipolígono. Pues lo mismo. Selecciono la capa, la activo, selecciono el objeto que me interesa. Se puede hacer también al revés. Primero seleccionar y luego activar. ¿De acuerdo? En este caso busco el icono que me permita mover el registro. En este caso, más que el registro, mover el objeto. Clico en este icono y solamente clico una vez. Clic y muevo el objeto donde me interese. En este caso, pues no lo voy a poner debajo ni encima, sino junto a él. Y como siempre, guardar y desactivar.
Ahora nos dice la tarea que debemos seleccionar, bueno, primero daros cuenta que tengo seleccionado dos objetos de dos capas distintas, la de multipuntos y la de multipolígonos. Vamos a deseleccionar todo, ¿de acuerdo? Y vamos a comprobar si hay alguna capa abierta. Pues no, vale. Bien, pues entonces la siguiente parte de la tarea es la de seleccionar aquellos registros de las capas geométricas que tienen dos objetos, es decir, que son que se ha aplicado el multipunto. Bien, pues por ejemplo en este caso vamos a activar la capa de multipunto, abrimos la tabla de atributos y vamos a ver cuál de los objetos, perdón, los registros de esa capa es multipunto. En este caso parece que es esta. Este registro solamente es este objeto y este registro de la capa multipunto son dos puntos. Los vemos y el trabajo que nos dicen es eliminar uno de ellos. Vale, pues volvemos a lo mismo. Activo la capa y selecciono aquel icono que me permita borrar una parte del objeto. En este caso, como decimos en el vídeo, es esta opción. Borrar parte. Clic una vez. ¿Cuál de ellos? Pues bueno, me da igual, pues este mismo. Muy bien, guardar y desactivar. Pero una cosa que quiero comentaros. En tanto en cuanto no guardéis, podéis deshacer esa eliminación. Como sigue activada la opción de borrar parte, pues podemos borrar. Pero ya sabéis que en el momento que guardemos ya no se puede deshacer ese cambio. Guardamos, ya lo hemos hecho, y desclicamos y deseleccionamos. Muy bien, pues un registro que eran dos objetos ha quedado en uno. Y la siguiente capa, que también tiene un registro multiobjeto o con dos objetos o más, en este caso son dos, vamos a seleccionarla porque tenemos que quitar una parte de ese objeto. Este caso es el registro que tiene dos partes, ¿lo veis? Este sigue siendo de una sola parte. Este registro es el que tenemos que eliminar una parte. Lo tenemos seleccionado, incluso podemos cerrarlo, pero sigue seleccionado y activamos la capa y elegimos aquel icono que nos permita eliminar una parte. En este caso es borrar parte. ¿Lo veis? Clic una vez y clic en aquella parte que queremos que se borre. Guardar y desclicar, desactivar. Muy bien, pues deseleccionamos y queda el tablero conforme la segunda parte del ejercicio de este módulo. Por tanto, lo que nos queda es, una vez que está realizada la segunda parte de la tarea, pues iremos a la barra de tareas, haremos recorte. Está aquí activada todavía la última imagen, cerramos, volvemos a darle a recorte, le decimos nuevo y pues como hemos hecho en la primera parte. Seleccionamos la imagen completa, que ya vemos cómo queda aquí. En algunos casos aparecerá más pequeña, pero no hay ningún problema. Vamos a guardar y en este caso volvemos a guardar la imagen con el número de nuestro usuario. En este caso yo sería el 00. Guión bajo, número del módulo del que se trate, guión bajo otra vez, y por último, el número de la imagen que corresponde según las instrucciones. Guardamos. Cierro. Y ya la tercera parte de las tareas de este módulo sería la de seleccionar cualquiera de los registros de cada una de las tablas, incluyendo las de texto, y borrarlos. Bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a activar la capa de alumno, ¿vale? Tenemos las tres capas con dos registros cada uno de ellos. La tarea consiste en seleccionar cualquiera de los registros uno de los registros de cualquiera de todas las tablas y borrarlos. Bien, pues vamos a empezar con la capa de multipunto.
Primero vamos a ver si tenemos algo abierto por aquí. Sí, mira, aquí tenemos la capa, digamos que está ahí invernando, que es la capa abierta, que es la capa de multipolígono. La cerramos para que no podamos tener problemas con ella. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces señalamos la capa multipunto y podemos abrir los registros que tiene la capa, pues con la tabla, perdón, con el icono abrir tabla de atributos. Venga, empezamos con esta. Abrimos la tabla y vemos pues este registro y este registro, ¿vale? Bien, ¿cuál de ellos? Pues mira, el que ahora mismo está seleccionado. ¿Qué hacemos para borrarlo? Pues como decimos en el vídeo, activamos e incluso se puede hacer desde aquí, seleccionamos el icono que nos permite borrar en un registro o borrar lo que tenemos seleccionado. Es decir, incluso podríamos, si tenemos seleccionado varios, podríamos borrarlos todos de golpe. En este caso, la tarea es borrar uno de ellos, el que sea. Pues aquí le decimos eliminar. ¿De acuerdo? Aquí podemos darle guardar, igual que aquí. Guardamos y desactivamos. Daros cuenta cómo se va a desactivar tanto este como este. Y cerramos. Ha quedado de la tabla multipunto en donde aparecían dos registros, ahora un solo registro. Seguimos con la tarea de borrar el otro registro de la otra capa, o de las otras dos capas que quedan, ¿vale? Pues hacemos lo mismo, seleccionamos la capa de multipolígonos, abrimos la tabla de atributos, seleccionamos cualquiera de ellos, pues este mismo, ¿de acuerdo? Activamos la capa y en vez de darle aquí, pues le voy a dar aquí, borrar, ¿vale? Desaparece, guardamos y desactivamos. Comprobamos que no quede nada que abierto, que creo que sí, ¿veis? Digamos que queda una ventanilla de la capa de multipolígonos, la cerramos para que no tengamos problemas. Muy bien, pues ya tenemos una capa donde antes había dos puntos, ahora hay dos puntos, perdón, dos registros, en la otra capa también, y en este caso, la capa de texto, que no vemos ningún objeto, sigue habiendo dos registros. ¿Cómo eliminamos esto? Pues exactamente igual que la otra. Abrimos la tabla de atributos, seleccionamos uno, cualquiera de ellos, activamos y borrar o aquí o aquí. ¿De acuerdo? Guardamos y desclicamos o conmutamos edición. Y cerramos. Comprobamos que no queda nada abierto salvo el propio QGIS. Muy bien. Pues nada, otra de las cosas que tenemos que hacer, que tenemos que estar pendientes siempre, guardar el proyecto. Muy bien, pues teóricamente esta es la totalidad del ejercicio que corresponde al módulo en el que estamos trabajando ahora mismo. En definitiva, ahora nos quedaría remitir al profesor pues la imagen de la situación que ha quedado al final los registros que hemos dado de alta. Es decir, estamos viendo que hay un solo registro, tanto de una capa como de otra. Pero además también vemos que hay otro registro de la capa de texto. Lo que antes teníamos 2, 2 y 2, ahora comprobaremos, porque mandaréis la imagen, de que solamente hay un solo registro. Pues nada, muevo, elegimos toda la imagen y guardamos, en este caso, con el número del alumno, guión bajo, número del módulo del que se trate, guión bajo, y el número de la imagen según las instrucciones. Y guardar. Estas imágenes son las que tendréis que remitir al profesor.